Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Hoy tengo el placer de entrevistar a un amigo, a un colega, a un hombre comprometido, periodista de la ciudad de Rosario, que no solamente se preocupa por sus seres queridos y su familia, como lo hacen hasta los mafiosos, como decía Giorgio Bongiovanni, sino que tiene una permanente empatía y trata de reconstruir con sus acciones este tejido social tan dañado que no adrede está en las condiciones que está. Bienvenido al Movimiento Alternativa, Alejandro querido, gracias por tu tiempo y bueno, queremos que nos cuentes un poquito cómo están las actividades en esa tan maltratada Rosario. Siempre el placer es mío, cada vez que los amigos, los pares, no me convocan, siempre nos hacemos un espacio para poder intercambiar, para poder estar cerca. A veces no estamos lejos, pero a veces esa distancia, aunque no sea tan lejana, nos hace que por la agenda de cada uno y la inercia de esta vida, ¿no?, sostenida muchas veces por hacer un montón de cuestiones para poder sobrevivir, ¿no?, a los embates de este sistema económico, hace que no podamos vernos personalmente, pero sabemos que siempre estamos cerca, ¿no? Mirá, como te comentaba, cuando estábamos hablando de esta posibilidad de intercambiar un poco, lo que es tanto el dolor, ¿no?, que uno aprieta donde apriete, ¿no?, emerge el dolor. Te decía que lo preocupante, particularmente, lo que más quizás me preocupa, que tiene que ver con el pasivo social que ya está dejando este gobierno, que si bien ya veníamos con un pasivo que había desprendido, ¿no?, la pandemia, claramente tiene que ver con la juventud, tiene que ver con los pibes y las pibas de nuestro país, que siempre ha sido para nosotros la importancia y el motor impulsor para todo tipo de actividades que realizamos, ¿no?, y para que también, y por los cuales nos comprometemos en construir, ¿no?, o tratar de hacerlo por lo menos, un mundo distinto, ¿no?, o un arrabal distinto si nos vamos a las barriadas de nuestra ciudad. El tema de un Estado que vemos que cada vez avanza más en lo represivo, en lo punitivo, donde hoy tenemos que cualquier causa de microtráfico después de la reforma penal, donde a cualquier pibe, ¿no?, que esté en la edad de punibilidad entre los 16 o 17 años, lo encuentran con 2 o 3 bochitas de cocaína o lo que fuese, le avanza una causa por microtráfico que son hoy por hoy 4 años de efectivo. Antes eran 3 o 4 años de suspenso. Se contemplaba también que eras menor de edad y que muchas veces no tenías alternativa de hacerlo, porque sabemos cómo funcionan este tipo de organizaciones. Bueno, y aparte de eso, que lo vemos también en la cárcel de menores donde trabajamos con los talleres de comunicación que brindamos, empezamos a ver el gran pasivo social y juvenil en las barriadas. Vemos una proliferación notable de lo que en su momento conocimos como el Paco, hoy resumido a la pipa, como le dicen los pibes en las barriadas, que no es otra cosa que aquello que se consuma a través de una cuchara, ¿no?, calentar una cuchara con un encendedor o lo que fuese, ¿no?, que tenga un poco de fuego, una nafe, lo que fuese, virulana, bicarbonato, ¿no?, y después, bueno, eso claramente se termina fumando, generando, la verdad, que un desequilibrio mental total, un daño cognitivo sublime, y que lo vemos ingresando a este tipo de pibes permanentemente a la cárcel de menores. Ha mutado el perfil de los chicos que hoy por hoy son encarcelados entre 16 y 17 años, producto de esto, ¿no?, de que no es un fenómeno nuevo, de que viene ya hace tiempo, pero que se ha profundizado rotundamente. Y cuando vamos recorriendo los barrios, lo vamos viendo. Vemos grupos de pibes, y no tan pibes, esto que quede claro, fumando pipa, y después los vemos en un estado prácticamente comparable con un zombie. Digo, esto es preocupante, esto es lo que nos alerta, esto es lo que nos invita a replantearnos muchas veces el tipo de estrategia que tenemos que llevar a cabo adelante cuando nos encontramos con este tipo de juventudes, y como siempre decimos, no hay receta mágica, Horacio, sino lo que claramente tenemos como camino es el fortalecimiento de los vínculos. Y se nota una especial ausencia del Estado, ¿no?, en esta política donde prácticamente se hablan de números grandes y ha perdido sentido, se ha devaluado la vida, se ha devaluado la sensibilidad social, no solamente con los chicos, Ale, donde no se les muestra ningún tipo de expectativa por un futuro distinto, sino también hacia el olvido de las personas mayores,
hacia el olvido de esas 44.000 pymes que han cerrado, con la gente deambulando en un estado de desesperación sin poder contener a su familia y un Estado ausente, ¿no? Sí, o un amigo diría un Estado presente de esta manera, ¿no? Pero claramente hay una ausencia de políticas públicas, de políticas económicas. Jamás imaginé a mis casi 50 años que iba a estar viviendo una situación actual como esta. Digo, podíamos imaginarla, lo que jamás pensamos es que se iba a dar, ¿no? O que iba a contrastar con una pasividad notable a la hora de salir a pelear en las calles por la dignidad, porque uno piensa, como marcabas, el cierre de pymes, el ajuste a dos colectivos de los más endebles, de los más sensibles, y que debe ser un ruin para poder hacerlo a este ajuste, que es el colectivo de discapacidad y el colectivo de jubilados, ¿no? A partir de ahí, todo el resto que venga por añadidura, claramente va a ser inmenso. Ahora digo, ante tanto dolor, lo único que hacemos es comentar esto, muchas veces en una charla de café, entre familia, entre amigos, lo mal que se vive, lo mal que se está, la imposibilidad de llegar a fin de mes, cómo salir. Digo, bueno, es un escenario complejo, complejísimo. Creo que este gobierno, tengo la certeza que ha venido este gobierno a aniquilar lo que se fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la clase media, o la denominada clase media, la clase trabajadora, con un salario que permitía el reordenamiento familiar, el acceso a la vivienda, a un vehículo y a las 4 comidas. Bueno, ha venido a destruir eso, para que claramente la brecha de desigualdad se estire, se vaya ensanchando cada vez más, y que quede un perfecto grupo, ¿no?, armado de aquellos sumamente pudientes que manejan la marioneta universal, y todo el resto que venimos atrás, donde nos vamos a codear el uno contra otro para poder sobrevivir. Este es el contexto que vivimos actualmente, Horacio, y bueno, y los jóvenes, porque son los que van a tener que después regar con su sudor las tierras que habitan, ¿no? Sí, por un lado también creo que vamos a compartir el pensamiento de que había una clase dirigencial política que ya venía devaluándose, a veces con un gran segmento de la clase sindical, pero a esto hoy en día me parece que hay que sumarle el ausentismo o el direccionamiento de una justicia que ante los casos de corrupción opera de una manera distinta. Vos recién hablabas de un Estado que era punible hacia los jóvenes, pero por otro lado se nos escapan las tortugas, diría el Diego, ¿no? La gente que realmente está comprobado que ha estafado y que es la causante del dolor de tantos millones de personas, parece como que son impunes. Hay una justicia que juega al gallito ciego, se hizo profesional del juego del gallito ciego. Sí, yo creo que es parte, como siempre lo charlamos con vos, Horacio, una justicia que me cuesta llamarla como tal, ¿no? Yo prefiero decirle un poder judicial o partido judicial, sumado también al poder mediático. Digamos, no habría tamaña magnitud del dolor y del horror de no ser por un poder judicial cómplice, ¿no?, de todo esto que se viene sucediendo, de un gobierno autocrático que gobierna a través de decretos permanentes, y que de la violación de la Constitución ha hecho, ¿no?, su camino político. Y después los medios de incomunicación, los grandes oligopolios periodísticos, que ahora, si bien van abandonando algunos el barco en la defensa de Manuel Adorni, que la verdad ya no sé qué abogado defensor lo puede llegar a querer tomar, porque la verdad ha cambiado su declaración oral en más de una oportunidad, y ha sido la última declaración, la verdad que un monumento a la desfachatez, al cinismo descomunal. Pero después, bueno, vemos que sigue, o se sigue instalando la idea de que también no veníamos, ¿no?, digamos, de una panacea. Esto siempre lo marcamos, no veníamos de ahí, pero claramente lo que nos pone esta realidad es que ni con una pandemia en el medio, ni con la mayor seca de la historia de los campos de oleaginosas de este país, hemos estado tan mal como con un gobierno que la verdad no ha tenido nada, sino todo a favor, incluso las dos cámaras, para poder allanarle el camino que está llevando adelante. Es un momento que uno cree que que tarde o temprano se va a terminar, ¿no? Pero siempre queda la reconstrucción, Horacio. Nos queda siempre reconstruir, nunca para adelante, sino siempre arrancando cada vez más de atrás. Vos sabés que los dos somos futboleros,
si bien estamos en escuadras distintas, nos apasiona el fútbol y creo que a los argentinos, pero me da la sensación de algo, Ale, si algo le faltaba para desnudar una realidad de lo que somos como raza, tra virgolette, dirían los italianos, entre comillas, inteligente, es la presencia de este mundial que se está desarrollando en el medio de un genocidio televisado, en el medio de 30 focos de guerra en todo el mundo, en el medio de lo que fue el inicio de un 2026 con un ataque ilegal a Venezuela, donde se hablaba del control del narcotráfico y terminó hablándose al día siguiente del petróleo. Está desbocada la humanidad, pero a su vez nuestra sociedad ha sido fragmentada y creo que está reinando el odio. No sé qué pensás vos, porque prácticamente hay un estado de egoísmo donde hay un gran segmento que la está pasando muy mal, pero hay un segmento que, si bien se sostiene con las uñas, permanece indiferente. Por cosas menores que estas, en otros tiempos hubiera sido diferente. No sé qué pensás. Sí, sin duda, coincido. El Mundial es el Mundial de la farsa más grande que puede existir. Ese Mundial que eligen, si bien son tres países, Canadá, México y Estados Unidos, eligen como el anfitrión más grande, claramente, al dueño de la fiesta de los Estados Unidos, país que bombardeó una escuela asesinando a 168 niñas en Irán, y que eso fue la apertura a una guerra que tiene que ver también con la autodefensa de Irán, ¿no? Por ese ataque cruel, nefasto, deleznable, que el mundo condena, pero claro, la pelota cuando empieza a rodar hace que todo aquello comience a olvidarse, y viene ese viejo intercambio que, para aquello, como bien decías vos, somos muy futboleros, nos gusta dar, que tiene que ver que el fútbol es política y que es imposible que la política quede escindida de lo que es el fútbol, porque los clubes de fútbol fueron fundados a través de grandes luchadores, anarquistas, socialistas, ¿no? Que fueron fundando las instituciones futbolísticas y sociales en pos de abrazar a todos aquellos que claramente integraban los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Los más olvidados. Entonces, el fútbol, los clubes de fútbol o el club de barrio, no hay nada más político que eso, que la organización civil, que el organizarse en pos de, ¿no? Y que la sociedad anónima quieren correr hacia un costado para apoderarse pura y exclusivamente, y lo único que le interesa, que es el negocio, por fuera de lo lúdico. Lo que se vive en Estados Unidos es una vergüenza. Un Irán concentrando en Tijuana, entrenándose como puede en México, viajando antes del partido, no puede ni siquiera quedarse después del partido a descansar, debe volver a Tijuana. Ayer veía un Irán que me sorprendía, porque uno que lo sigue, y que sigue todo el fútbol mundial, lo notaba en otro dial, y claramente es imposible que Irán tenga la cabeza, o que ayer frente a Nueva Zelanda, después del 2-2, haya podido exhibir en la cancha algo que quede por fuera de lo que se vive en la República Islámica de Irán. Por todo lo que pasa en Irán, por estar en el país que llevó adelante un crimen nefasto en la escuela de Minar, y que aparte claramente los tiene haciendo beber la hostilidad de su espacio, porque lo que han hecho con Irán, y esto la FIFA se desprende, porque la FIFA siempre queda, ¿no?, en esta idea de como la benefactora, porque hizo fuerza para que Irán pueda estar, pero a Irán le faltan muchísimos, decenas de integrantes de la delegación en lo comunicacional, de la federación, del cuerpo técnico, que se tienen que quedar en Tijuana y que no pueden acompañar a Irán porque le han negado la visa. Es un mundial claramente de la vergüenza, es un mundial que tiene resistencia también, ¿eh? En distritos de Estados Unidos hay mucha resistencia, y un mundo que ha abierto los ojos, más allá de que después el poder fáctico que tenga el Estado sionista de Israel y los Estados Unidos sigan adelante. Me parece que ha quedado en evidencia quiénes son los dos mayores monstruos de la humanidad. Después restará saber cómo se va a reacomodar ese escenario geopolítico que sigue estando en marcha, ¿no? Sí, a mí lo que me hace encontrar es un sentimiento quizá de rechazo que pensé que nunca iba a tener hacia el fútbol, hacia el mundial, ¿no? Creo que en todos los años que tengo ya he visto varios mundiales, desde el 74, recuerdo cuando salió campeón Brasil con Pelé, y vos sabés que siento un rechazo, Ale, por el tema
de pensar que gracias a un mundial salieron 6 millones de argentinos y se abrazaron, sean de la clase social que sean de la ideología que sean, y esos 6 millones de argentinos los miércoles en las plazas con los jubilados no están con la gente del Garrahan, no están con la gente de discapacidad, no están con el sector científico, que era la única posibilidad que tenía la Argentina de salir de la calidad de país de commodities. Hoy, por el contrario, están tratando, y nosotros amamos el Paraná, Ale, hemos compartido hermosas veladas con vos y tu familia a las orillas. Yo me he criado a la orilla del Paraná y hoy prácticamente lo quieren transformar en una autopista del saqueo y lo único que están dejando es territorios devastados y pobreza, ante un gobierno que tiene más aire a virreinato que a lo que debería ser un presidente, ¿no? Porque creo que hasta ahora no ha tirado ningún centro, hablando futbolísticamente, que sea a favor de la gente. No sé cómo lo ves vos. Sí, 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 me cuesta, me duele mucho, me duele mucho. Tampoco soy de aquellos que dicen, y bueno, lo votaron entre 6 de cada 10 o 7 de cada 10, ahora están sufriendo, jódanse por haberlo votado, no me conforma eso. No puede conformarme porque el dolor que se sigue extendiendo es mucho más fuerte que ese consuelo de sonso, de pensar de que muchos que lo votaron hoy la pasan mal. La verdad que particularmente me parece una soncera. Sí considero que es un país que ha perdido el compromiso social. No lo digo en todo, ¿no? Pero digo, en las mayorías sí. Vemos multitudes para despedir en la última misa ricotera al Indio Solari, que celebramos, ¿no? Vemos que cuando Argentina ganó el Mundial, el desborde histórico de las calles fue absoluto, pero nos falta eso que marcás, ¿no? Nos faltan, o vemos cuando las mujeres se organizan también, un gran número, por la universidad también, que me ha llevado a discutir incluso, no solamente con mi compañera de vida, sino con otros compañeros, esta idea de si es una marcha elitista que le queda cómodo y cómoda a mucha gente que después no la vemos, ¿no? En la calle por otra situación, o porque por ahí confluyen partidos políticos que claramente juegan al silencio con este gobierno y no se oponen del todo como deberían oponerse, parte del radicalismo, del socialismo, hablo de la ciudad, ¿no? Y de otros sectores, pero nos falta la grupalidad para salir a pelear y acompañar a los viejos cada miércoles, para salir a apoyar al colectivo de discapacidad. No hay nada más humano, nada más repudiable que el ajuste a los que no pueden defenderse, los viejos, ¿no? Y los discapacitados, propugnando el fin último de su desaparición física, que es lo que ha hecho este gobierno y de hecho en estos 2 años y medio ha sucedido en muchísimas partes, en un país, Horacio querido, que tiene una implosión severa de suicidios, ¿no? Y estamos en la provincia de Santa Fe, en la provincia con mayor índice de suicidios, ¿no? Por esta cuestión que tiene que ver y que no, por ahí digamos, no tiene una afirmación directa de que sea por la situación económica, pero son situaciones, las que vivimos, que van alterando y van, digamos, degradando y esquilando lo cognitivo. Entonces nos lleva a un montón de cuestiones a no encontrar solución, por ejemplo, al pago de la deuda, a no poder pagar la tarjeta, a no poder comer, a no poder responder como sostén de una familia. El tipo que se queda sin trabajo y se encuentra que estamos en una situación donde ya no podés poner un kiosquito de golosina, comprarte un taxi, porque ya eso no funciona, porque hay un montón que hacen lo mismo porque pasaron por lo mismo. Entonces terminás uberizando tu profesión, ya sea en un vehículo, en una moto, o trabajando de dos, tres cuestiones chiquititas que te permiten por lo menos costear algo. Digo, es un momento bisagra. Me sigue sorprendiendo algo, la enorme incapacidad de movilización. Cómo cuestiones culturales, de lo musical, de lo futbolístico, enseguida nos convocan. Pero cuando es algo que tiene que ver por la existencia de nuestro país, de su soberanía, ¿no? De su futuro, por los viejos, por los discapacitados, por los pibes y en defensa propia, ahí seguimos siendo el mismo puñado de siempre. Ale, sabes que siempre es un placer hablar con vos. Te voy a pedir que seas vos el que cierres la nota. Primero que todo, son tiempos de necesidad de un periodismo con compromiso, como el que hacen con Gisela en el programa que llevan adelante
desde hace varios años ya, y quisiera que le comentes a la gente los canales a donde los pueden ver, los días que salen, porque abordan este tipo de temáticas que a veces no se leen en los medios masivos. Y para cerrar, que nos dejes también tu reflexión respecto a lo que le dirías a los jóvenes, ya que estás trabajando con ese segmento de gente, y qué le podemos decir como para activar una vida diferente, ¿no? Donde tengamos un poco más de empatía entre todos. Muchísimas gracias por tu presencia. A vos, Horacio. No, nos pueden encontrar en el canal de Mística TV a través de YouTube, donde los compañeros del QTP, que es un espacio cultural de Rosario, nos abrieron las puertas. Todos los jueves a partir de las 15:30 grabamos, ya queda colgado el programa en el canal de YouTube de Mística TV. Los domingos a las 18 horas a través de Televisión Regional, canal 19 de Cablevisión, para una amplísima región de la provincia de Santa Fe. Ahí también se reproduce. Y después, bueno, en el diario de conclusión, lo que vamos escribiendo sobre una temática que nos apasiona y consideramos vital, que tiene que ver con los extractivismos, ¿no? Que hacen que la expoliación, ya sea minera, ya sea de la agroindustria, ya sea petrolera, siga adelante sin derramar absolutamente nada de felicidad para el pueblo. Y después, bueno, el mensaje el mensaje es el mismo porque lo aprendimos los aprendimos andando, ¿no? El movimiento se demuestra andando, decía Balá, ¿no? Digo, aprendimos que los pibes, por sobre todas las cosas, lo que necesitan es confiar, ¿no? Confiar en una voz adulta, no en los pares, en una voz adulta, que a veces no lo encuentran en su casa porque no, lamentablemente, la erosión de ese núcleo familiar está en marcha hace mucho tiempo. Y los vínculos, vincularse desde lo afectivo como marco revolucionario, el escuchar a los pibes, el entender que no hay que habilitarlo para que puedan opinar, sino que los pibes están habilitados por naturaleza para hacerlo, que el vivir en un barrio popular no quiere decir que no puedan opinar y que no puedan tener una visión concreta. Muchas veces la sabiduría, muchas veces, siempre, la sabiduría no ha brotado de los poros de la popularidad, porque a veces la intelectualidad nos queda lejos y en un marco teórico donde las mayorías no pueden llegar. Y eso, los vínculos desde el amor, desde el afecto, que lo encontramos con el pibe que está cumpliendo una condena como menor, que cuando se va a su casa con permiso, lo primero que hace es mandarnos un mensajito por el Instagram para decirnos cómo están, estoy con mi mamá, estamos por comer, o aquel que queda en libertad y te busca, o el pibe del barrio de Villa Banana, de Tablada, de la Sexta, de donde sea, de Villa Gobernador Galvez, que te escribe siempre en el grupo, más allá de encontrarnos en la semana, de que te invita al cumpleaños de sus hijos. Bueno, eso es lo que hemos logrado con el trabajo que vamos haciendo desde lo social, y que tiene que ver con esto, con escuchar, con permitirnos hablar sin que nos avergüence lo que vamos a contar con el otro, y que estamos para contarnos lo que más nos duele. Una vez que liberamos lo que más nos duele, cada uno, el vínculo de confianza se fortalece porque se entiende que es un espacio de confianza. Y de ahí avanzamos. Eso, trabajar con los pibes, mirarlos a los pibes, porque ahí está el futuro, y no criminalizarlo, no mirarlos como aquellos que son, digamos, el peligro, sino que los pibes claramente están en peligro. Los pibes están en peligro porque se nos matan los pibes en los barrios. Y sobre eso queremos seguir insistiendo. Mirar a los pibes, porque son el futuro de nuestra tierra y porque hay que entender que muchas de las realidades no se eligen, sino que vienen por añadidura, y esas realidades tan dolorosas las que queremos transformar. Nuevamente, gracias. No te pierdas Catalejo con Alejandro Maidana y Gisela Gentile los días jueves, y realmente tómalo como un alimento para un cambio de conciencia que necesitamos verdaderamente en no muy largo tiempo, sino que a la brevedad. Así que muchísimas gracias. Fue Alejandro Maidana desde la ciudad de Rosario, y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, desde Las Parejas, Santa Fe, para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Hasta el próximo programa.